Muy bien, Marquitos, vamos a empezar a escuchar a Pablo Olivares, nuestro analista económico, el analista económico del día con el campo y la ciudad. Y precisamente la primera pregunta que le hicimos a Pablo Olivares fue: Pablo, ¿qué tiene que esperar el campo del gobierno de Alberto Fernández? Hola Darío, bueno, el campo qué puede esperar de Alberto Fernández? El campo básicamente lo que necesita es previsibilidad, reglas claras y rentabilidad que le permita tener un incentivo elemental para poder producir. Muy poco más que eso necesita el campo: rentabilidad y previsibilidad, y tal vez acceso al financiamiento para cuando lo necesita. Y desde el punto de vista del nuevo gobierno, básicamente lo que necesita más que nunca es un motor que traccione una economía, porque está recibiendo una economía parada, una economía con una fuerte recesión y con tres desbalances, pero dos de ellos son el cambiario y el fiscal, en los cuales el campo tiene mucho para aportar. A diferencia de otros sectores que tienen un problema para arrancar, que hay que hacer esfuerzos para que arranque, el campo tiene en ese sentido un arranque que casi depende de sí mismo, y por lo tanto el campo es una solución para Alberto Fernández, en el sentido que si se moviliza le provee dos cuestiones: es un socio para resolver el problema cambiario en Argentina y es un socio para resolver el problema fiscal, porque sabemos que cuando hay crecimiento de la actividad agropecuaria, eso implica la atracción de demanda derivada de otros sectores que generan crecimiento económico interno, y eso implica mayor recaudación del Estado. Perfecto, Pablo. Y entonces, ¿qué elementos crees vos que tiene que definir Alberto Fernández para el campo? Uno es que los famosos cupos para mercado interno, ya sea de carnes y de granos, estén con claridad definidos para los próximos 2 años, de manera que los productores sepan que todo por encima de esa cantidad ya la van a poder vender en el exterior a precios internacionales, y que ha sido siempre una de las grandes discusiones de falta de previsibilidad cuando los gobiernos le cambiaban los datos, las variables de cuánto iba a ser lo que le exigían para que vendan en el mercado interno. El segundo elemento tiene que ver con lo cambiario. El campo obtiene ingresos en dólares, pero también, que es un tema que costó que los gobiernos lo reconocieran, es que tiene costos en dólares, porque gran parte de la función de costos del campo están dolarizados. Por lo tanto, una de las cuestiones que debería garantizarle el gobierno es que si sus ingresos van a estar atados en un mercado cambiario con una diferencia, un tipo de cambio diferencial, o con el cepo, si los ingresos van a venir a través de un tipo de cambio oficial, que todos aquellos insumos que están dolarizados, garantizarle o establecer los mecanismos para que se movilicen el mismo tipo de cambio, que es el tipo de cambio oficial, porque lo peor que le podría hacer para el campo es que se le exija que sus ventas entren en el tipo de cambio oficial, es decir, un tipo de cambio más bajo que el paralelo, y por otro lado, luego sus insumos se coticen al tipo de cambio blue, con lo cual eso sería muy dañino para la rentabilidad del sector agropecuario. Por lo tanto, dentro de las reglas básicas debería ser que tanto para las ventas como para los costos se aplique el mismo tipo de cambio. Bien. Pero vamos a hablar entonces del financiamiento. El financiamiento para el sector agropecuario, Pablo. El otro elemento tiene que ver con el financiamiento, que se le garantice no solamente una fluidez del financiamiento del sistema financiero, sino también que dentro de las reglas económicas no se le entrometan, y eso es lo que a veces el productor le genera fastidio, cuando él mismo tiene su propio financiamiento, por razones impositivas o por razones regulatorias se le meten trabas, y creo que aquí debería de esperarse más laxitud de parte del futuro gobierno, que todo lo que el productor agropecuario se autofinancie no se le planteen grandes exigencias regulatorias ni pedido de explicaciones, porque de alguna manera lo que está haciendo es arreglando un motor para que arranque una economía. Y ahora viene el tema más urticante, casi medular diríamos, que se pregunta el campo con respecto de Alberto Fernández: las retenciones, Pablo. Hoy pedirle a un gobierno que toma una situación con un desbalance fiscal muy fuerte, plantear que desde arranque se eliminen las retenciones al campo, se sabe que es algo poco viable y que lleva a un conflicto inmediato, porque si no se puede dar enseguida se plantea el conflicto. Creo que en ese punto el campo es quien por lo menos debería pedir una cierta previsibilidad respecto de que con las retenciones no se van a hacer cambios bruscos, y que un horizonte de que si la actividad mejora y el de balance fiscal empieza a mejorar, se piense
tal vez para los segundos 2 años de la gestión de Alberto Fernández, una nueva revisión sobre el esquema de retenciones, de manera tal de que sea algo más sostenible y que no sea tan oscilante como lamentablemente nos han tenido los últimos 10 años, donde las retenciones han subido y han bajado, y más que el daño de su subida o su bajada, en realidad el daño fue la imprevisibilidad, donde el productor se encontró de un día para otro con cambios al vaivén de cómo los gobiernos se encontraban en urgencias. Bueno, muy bien. Pablo Olivares, el analista económico de Al Día con el Campo y la Ciudad, analizando la economía, pero en este caso orientada a lo que es el fin de este programa, el sector agropecuario.